Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva sesión en la cual recordamos y rememoramos y celebramos estos 25 años de la lectura creyente en la diócesis de Cantabria. Hoy en esta sesión vamos a deleitarnos con un tema muy apasionante. Rocío nos hablará de cómo fortalecer la fe en tiempos de crisis y tendremos como modelo, como no, a nuestro Maestro, a Jesucristo, a Jesús. Pero antes, como siempre, comenzamos con la oración. Proclamamos en esta sesión el Salmo 22. Es el famoso Salmo del Señor es mi pastor. En él, frente a las adversidades y contrariedades de la vida, el salmista proclama su seguridad, su paz, su calma, transmitida a través del Señor a quien considera su pastor. Por eso es capaz el salmista de decir: tú estás conmigo. Escuchemos, meditemos este salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, a continuación, ya nos quedamos con Rocío para que ella nos hable del tema de cómo fortalecer la fe en tiempos de crisis. Recordad que hay unas preguntas para bien meditarlas individualmente o en la medida de lo posible guardando todas las medidas de seguridad en pequeños grupos que se puedan formar. Decíamos ayer que toda la Biblia está atravesada por las crisis. Y nos paramos brevemente en tres de ellas. Una del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, deteniéndonos en una de las grandes crisis en la vida de Jesús consignada en los Evangelios, Getsemaní. Reflexionamos sobre cómo vivió Jesús la crisis, cómo la afrontó y con quiénes. Su testimonio nos ayudó a mirar nuestra vida y confrontarnos con el modo como estamos viviendo esta crisis provocada por el COVID-19. El día de hoy lleva por título Fortalecer la fe en tiempo de coronavirus. Y es que para un creyente no es suficiente constatar que hay crisis, es necesario salir de ella. Es imprescindible tomar cada crisis como una visita de Dios que nos invita a reflexionar, a madurar, a fortalecer la fe.
Con este objetivo general, el encuentro de hoy consta de dos partes. Primeramente, algunas claves bíblicas para atravesar la crisis y madurar en la fe. Nos vamos a detener en tres claves bíblicas. Y en segundo lugar, vamos a leer, igual que hicimos ayer, un pasaje, la tempestad calmada. El primero de los elementos sobre el que vamos a reflexionar lleva este título: algunas claves bíblicas para superar la crisis y madurar en la fe. Tres claves bíblicas. La primera, reconocer la propia fragilidad. La industrialización, la tecnología y otros avances maravillosos en nuestra historia de los últimos siglos nos han vuelto un poco soberbios. El COVID-19, un bichito microscópico, ha venido a recordarnos que no somos dioses, somos grandes y también frágiles. Si hace pocos años nos veíamos como humanidad ensalzada, ahora somos humanidad humillada. Se nos ha caído el mito de la seguridad. Nos estamos dando cuenta de que no lo controlamos todo. Los obispos de Pamplona, Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria dicen esto en una carta pastoral escrita en mayo de 2020. El seréis como dioses que resonó en el pecado original de Adán y Eva ha sido puesto en evidencia por el virus. Y podemos entrever que en el fondo la pretensión de ser como dioses no deja de ser un engaño que impide al ser humano conocer su propia realidad siempre frágil y limitada. Y continúan. Nos encontramos en un momento propicio para buscar el auténtico sentido de la existencia y reorientar nuestra vida personal, familiar y social, y yo diría, y también religiosa. Este aprendizaje de volver a lo fundamental es algo que el pueblo de Israel hizo en el desierto durante 40 años. El desierto se convirtió en escuela de aprendizaje. Cuando el pueblo no tenía nada, se descubrió a sí mismo. Y es lo que nos está ocurriendo hoy. Ante una sociedad en la que prima lo material, estamos descubriendo el valor de la familia, del trabajo, del salir, de los compañeros, de los abrazos. Estamos descubriendo nuevos héroes más allá de los futbolistas, de los modelos y de las marcas de moda. Los nuevos héroes son los médicos, los enfermeros, el personal de limpieza, los agricultores, los ganaderos. En medio de nuestra fragilidad, Dios nos está gritando: el gran valor es la vida, las relaciones sociales, la naturaleza. Reconocerlo, reconvertirnos y vivirlo así es comenzar a ser humanidad fortalecida en manos de Dios. Segundo elemento sobre el que reflexionar: dejarse acompañar en la debilidad. La Biblia relata la historia de un pueblo que sabe superar toda dificultad de la mano de Dios que obra en ella, sanando y restaurando. Por eso precisamente es historia de salvación. Hay muchísimas imágenes en la Sagrada Escritura que nos revelan a este Dios de vida que va junto al pueblo acompañando, cuidando y reconstruyendo. Permitid que coja la Biblia y recuerde en voz alta una expresión del Salmo 23 que recoge una de las imágenes. El Salmo 23, como todos conocéis, es el Salmo del Buen Pastor, aunque nos vamos a quedar en el versículo 4. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
Releamos este versículo a partir de unas preguntas muy sencillas. ¿Quién es ese tú? Evidentemente el orante se dirige a Dios bajo el simbolismo del pastor. En el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, tú eres mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Acompañar al rebaño y a cada oveja. Tú vas conmigo. Es la presencia revelada a Moisés. Cuando Moisés pregunta a Yahvé: ¿y tú quién eres?, Yahvé le responde: yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que está, el que acompaña. Es la grandísima revelación de Dios, porque su esencia es estar, su esencia es presencia. ¿Cómo es esa presencia del pastor respecto a su rebaño? A lo largo del Salmo se explicitan 3 posiciones del pastor respecto al rebaño, aunque nos vamos a quedar en una. Las 3 posiciones que aparecen en el Salmo son las siguientes. La primera: el pastor va delante del rebaño, abriendo camino, mostrándose como guía hacia verdes praderas, hacia fuentes tranquilas, guiando por la senda del bien. El pastor va detrás del rebaño, dejando protagonismo a la persona, caminando de escolta, acompañando desde otra posición. Y este es el elemento que vamos a subrayar ahora: el pastor va a mi lado, a mi ritmo. Aunque camine por cañadas oscuras, tú vas conmigo. Llegados a este punto, es necesario detenernos brevemente para comprender la situación y saborear el Salmo. Las cañadas oscuras, en otras Biblias valle tenebroso o valle de muerte, describe la geografía del desierto de Judá, que es muy diferente a la geografía de los desiertos que nosotros conocemos. No es un desierto de arenas y de dunas. El desierto de Judá es un secarral árido, montañoso, con precipicios que terminan en cauces secos por donde corrieron o correrán riachuelos en épocas de lluvia. El pastor acompaña a las ovejas por el borde de un barranco y de noche, aunque camine por cañadas oscuras, aunque el peligro de precipitarse al vacío por parte de las ovejas es real, el orante dice: ningún mal temeré porque tú estás conmigo. El creyente en la Biblia es alguien que se sabe acompañado, pastoreado, que tiene la certeza de no estar solo. Aunque a veces su vida se vea en el valle de la muerte, confía en Dios, que es presencia y que no le va a dejar despeñarse. Esa confianza en Dios le da seguridad, consuelo y sosiego. La actualización es bien sencilla y cada uno de nosotros puede responder sin dificultad. ¿Cuál es el abismo de muerte que hoy nos amenaza? ¿Cómo enfrentarme a este tiempo con lucidez cristiana? ¿Dejo a Dios que sea el pastor que camina a mi ritmo, que va conmigo delante y detrás? Y tercer elemento de esta primera cuestión: pasar del miedo al temor. La Biblia utiliza 2 palabras para expresar la reacción de la persona creyente en circunstancias difíciles: miedo y temor. El miedo es una reacción negativa, mientras que el temor, insisto, en la Biblia es una reacción positiva. Antes de pasar a comentar algo más sobre ellas, es importante señalar que nos acercamos desde el pensamiento bíblico, no desde la mentalidad actual ni desde las categorías psicológicas modernas. En el mundo de la Biblia, el miedo es una reacción negativa ante una situación crítica. ¿Por qué negativa?
porque desata las emociones primarias, es decir, lleva a reaccionar con instintos y no de modo lógico y racional. Por tanto, provoca gestos y acciones insensatos. Es un miedo que bloquea, paraliza, hace ver las cosas peor de lo que son, convence de la propia incapacidad para afrontar las situaciones, desanima, hunde. Expresándolo con una imagen, el miedo nos deja en nuestra dimensión más animal y nos hace olvidar al Dios de toda confianza que, como hemos dicho antes, nos acompaña, viene con nosotros, nos pastorea, pone luz en nuestros ojos para reaccionar en toda circunstancia. Por tanto, el miedo como elemento negativo, pero el temor en la Biblia es una reacción positiva. Nos pone en alerta, con lo que podemos campear la situación con seriedad y serenidad, y de esta forma abre la puerta para su solución. El temor es respeto, es asombro ante una circunstancia incomprensible que se nos presenta. Es reconocer la complejidad de la situación. Desde lo que hemos dicho y desde el punto de vista bíblico, podemos preguntarnos, ¿debemos sentir miedo ante el COVID? No, ni ante el COVID ni ante ninguna otra crisis, porque supondría paralizarnos, dejar de avanzar, dejar de crecer. Y démonos cuenta de que este miedo del que estamos hablando, aunque ahora no profundicemos en ello, tiene muchas ramificaciones. Miedo no es solo sentir miedo, sino también causar miedo. Es también repensar cómo purificar los miedos que paralizan el corazón y lo cierran a Dios y a los hermanos. Sentir miedo, no. Sentir temor, desde el punto de vista bíblico, insisto, sí. Es ponernos en alerta, es reconocer lo complejo de una situación, es parar para redimensionar lo que ocurre y enfrentarlo con seriedad y serenidad de la mano de Dios. Hay un texto bíblico, igual que hacíamos ayer, que puede ayudarnos a reflexionar sobre estos tres elementos que acabamos de señalar muy someramente, a la vez que invitarnos a madurar nuestra fe en estos tiempos de crisis. El pasaje que he elegido y al que me refiero es el pasaje de la tempestad calmada. Un texto que aparece recogido en los tres sinópticos con variaciones propias de la teología de cada evangelista. Nos acerca posiblemente a recuerdos de múltiples navegaciones por el lago de Galilea entre Jesús y los discípulos. Pero el relato que conservamos es una catequesis sobre el seguimiento expresada con un relato simbólico. De entre los tres sinópticos, nosotros vamos a centrarnos en el relato de Marcos, que es el que se proclama en la liturgia dominical del ciclo C, aunque si es necesario haremos también referencia a los otros textos paralelos. Es un pasaje, Marcos 4, 35, 41, que establece un paralelismo entre el miedo y la falta de fe. Nosotros hoy, discípulos de Jesús, estamos en medio de la tempestad provocada por el coronavirus. Este pasaje puede ayudarnos a poner nombre a nuestros miedos, puede ayudarnos a descubrir nuestra falta de fe, pero también puede impulsarnos a abandonar la propia fragilidad en manos del Señor Jesús, vencedor de todas las tempestades y todas las amenazas. Proclamamos, por tanto, Marcos 4, 35, 41. Lectura del Evangelio de Marcos. Ese mismo día, al anochecer,
Jesús dijo a sus discípulos: «Vayamos a la otra orilla del lago». Enseguida, dejando allí a la gente, lo llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a hundirse. Jesús, entretanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer?». Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: «¿A qué viene ese miedo? ¿Es que todavía no tenéis fe?». Pero ellos se llenaron de gran temor y se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen?». El pasaje que acabamos de leer toca los elementos que hemos visto en la primera parte de nuestro encuentro de hoy. Por tanto, siguiendo el objetivo general del tema de la crisis y la actualización, estos elementos que hemos visto en la primera parte de nuestro encuentro los vamos a tener de fondo ahora. Sin embargo, más allá de los elementos formales, lo que vamos a hacer es leer tranquilamente el texto, hacerle preguntas para después poder actualizar debidamente. Comenzamos por la ambientación. En el Evangelio de Marcos, este texto está después de la enseñanza en parábolas. Jesús decide ir a la otra orilla del lago, aunque es una decisión atrevida porque se hace de noche. De hecho, el mismo pasaje dice al anochecer. El lago, también llamado Mar de Galilea, es muy propenso a la formación de tormentas aparatosas no siempre predecibles con unas olas de gran altura. Por la noche, la situación se hacía extremadamente delicada y el riesgo de naufragar era muy probable. Esta sería la primera lectura, lo primero que descubrimos al acercarnos al texto. Claro, sería un nivel excesivamente literal, pero el texto es muy simbólico. Por tanto, ahondemos un poquito más. El mar, en la Biblia, simboliza las fuerzas del mal, el peligro máximo al que puede enfrentarse una persona, que aquí se intensifica con la llegada amenazante de la noche. Evidentemente es una locura aventurarse, pero démonos cuenta de que los discípulos aceptan la orden de Jesús. Aparentemente son ellos quienes llevan a Jesús en la barca, pero en realidad es Jesús quien lleva a los discípulos. ¿Dónde van? Van a la otra orilla. Están en zona judía y se dirigen a la Decápolis, al territorio pagano, a un lugar, según la mentalidad de aquella época, la mentalidad judía de aquella época, es un lugar dominado por las fuerzas del mal. Y es que la buena noticia de Jesús debe llegar a todos los pueblos, pero claro, las fuerzas del mal van a intentar obstaculizar por todos los medios la difusión del Evangelio. El texto señala lo que ya todos podemos esperar. Se desata la tempestad. La tormenta, la altura de las olas, la oscuridad de la noche provocan el miedo en los discípulos. Y cuando la barca está a punto de hundirse, sienten que no pueden controlar aquello, pierden el control de sus emociones, se sienten inseguros, vulnerables. Como dijimos ayer, el miedo es una emoción muy normal en el ser humano. Hoy los psicólogos, también lo decíamos ayer, señalan que en sí el miedo es bueno porque desencadena una serie de mecanismos naturales que nos ponen en alerta y nos mueven a reaccionar con mayor rapidez. Pero
El miedo en el mundo bíblico, que es donde estamos ahora, el miedo brota de la falta de confianza, paraliza, nos lleva a respuestas irracionales, a vivir en la desorientación. Por eso, ante el mismo elemento externo, que es la tormenta, los discípulos reaccionan de una forma y Jesús de otra. Jesús permanece dormido en la barca, tranquilo, mientras los discípulos desencajados intentan despertarle. Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? En el fondo lo que le están diciendo es: ¿realmente te importamos? Notemos dos cosas en el texto. Por una parte, el silencio de Jesús en medio de la tempestad. ¿Cuántas veces hemos sentido el silencio doloroso de Dios en nuestra vida? Y por otra, el grito de los discípulos que suena a reproche. Están acusando, en el fondo, a Jesús de ser un irresponsable con la vida de los suyos. Después de todo, es Él el que ha dado la orden de pasar a la otra orilla. Inundados por ese miedo irracional del que hablamos, se encaran con Jesús y pretenden controlar su poder, señalando en qué momento debe intervenir Jesús. Parecen imponerse. Y Jesús responde. Jesús responde. Su respuesta se mueve en dos direcciones. Por una parte, planta cara a la tempestad y después se encara con los discípulos. Lo primero que hace es ponerse de pie, que es signo de autoridad, y hacer frente a la violencia del mal. Hemos dicho antes que para aquellas gentes mar y mal eran sinónimos. Por eso Jesús da una orden a la tempestad, igual que en otras ocasiones hace con los demonios. ¡Cállate! ¡Enmudece! A Jesús no le paraliza el mal. Decíamos ayer, el problema del miedo es cuando nos paraliza. A Jesús no le paraliza el mal. Jesús es, como Yahvé en el Antiguo Testamento, el Señor de la creación y más poderoso que cualquier mal. Por tanto, por una parte, Jesús habla con la tempestad y ordena: cállate. Por otra parte, habla con los discípulos. Era necesario ofrecer una palabra a los discípulos porque el mar agitado y la tormenta amenazante estaban dentro de ellos. Era necesario desenmascarar el miedo de sus discípulos y sus reacciones de inseguridad paralizante, de imposición sobre Jesús, de búsqueda de control hacia Jesús, pero de descontrol personal. Por eso a los discípulos los reprende con dos preguntas que ponen de manifiesto la cobardía de ellos y su incredulidad. Él les dice: ¿a qué viene ese miedo? ¿Es que todavía no tenéis fe? Los discípulos no tienen fe, por eso el miedo los domina. Las palabras de Jesús, el Maestro, son una forma de sacudirles y de exhortarles, de enseñarles que toda tempestad se vence primero en el propio corazón a la luz de la fe. De otra forma, navegamos sin norte, desnortados, sin velas, desvelados, a merced de cualquier tormenta, permitiendo que una crisis saque a luz otras enfermedades. Fíjense, igual que la crisis del COVID-19 ha sacado a la luz la crisis social, política, económica. Leyendo el pasaje, nos hemos detenido brevemente en la ambientación, en el miedo a la tempestad, en la respuesta de Jesús, y ahora, en un cuarto momento, vamos a trabajar la reacción de los discípulos. El evangelista Marcos dice que los discípulos se llenaron de gran temor. Recuerden lo que hemos dicho al principio, la diferencia entre miedo y temor. Ahora los discípulos del miedo pasan al temor. Su temor es respeto
asombro ante la grandeza de lo que ha ocurrido y que no terminan de comprender del todo, porque esta comprensión solo se realizará plenamente ante la cruz de Jesús. De momento perciben que están ante alguien muy grande y abren la puerta a la fe. El pasaje de la tempestad calmada nos ha dado a entender quién es Jesús y quiénes somos nosotros, sus discípulos. Al final, el pasaje hace una pregunta. Dice así: se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Ellos ya han empezado a dar la respuesta. Ahora nos toca a cada uno de nosotros dar nuestra respuesta personal para llegar a la otra orilla de la crisis sin naufragar. Muy brevemente les colocamos también aquí en la pantalla las respuestas finales actualizadoras. Hemos escuchado pues a Rocío, que nos ha dejado un trabajo bien, lo repetimos de nuevo, bien para responder personalmente o bien en la medida en que se haya podido, pues en pequeñitos grupos. Así que por mi parte, nada más, nos despedimos ya hasta otra nueva sesión. Muchas gracias.